La otra vez, recuerdan, hablamos sobre tres elementos importantes en la vida de todo cristiano. Dijimos, hablamos del pecado, hablamos de la confesión y hablamos también de la restitución. Y yo quedé en que iba a ampliar un poquito esos términos. Y hoy quiero hablar un poco de algo que está bastante minimizado en la sociedad actual y que es acerca del pecado, que de alguna manera hoy se le dice errores, se le dice, bueno, alguna equivocación, pero no se habla con toda claridad. Y precisamente yo creo que todos debemos ser conscientes de la liberación que nos da el Señor para evitar pecar, pero también la naturaleza que necesitamos combatir en nuestra vida. Es interesante, cuando uno comienza a leer el Génesis, que Adán y Eva fueron creados a semejanza del Señor, con espíritu, con voluntad propia, con intelecto, con sentimientos, libres para decidir, como el Señor, con autoridad delegada sobre todo lo que existe en la tierra, y todo enmarcado en algo que casi no podemos concebir hoy como es, que es inocencia y santidad perfectas. Uno no puede imaginarse lo que es una inocencia total, pero con todas las capacidades conscientes. Pero así fueron creados Adán y Eva. Dice Génesis 2:25, tanto el hombre como su mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza de estar así. No imagino una sociedad de esa manera, pero era tal la inocencia, la pureza, que podían estar de esa manera sin sentir vergüenza. Así fueron creados, así fueron hechos. Ahora, Adán y Eva fueron creados con elementos de dos mundos, de la tierra y del cielo. Aquí en la tierra, ¿cómo arrancó todo? Con barro. Y luego el Señor sopló su espíritu y hubo vida. Ahí están los dos mundos, la tierra y el cielo. Y de alguna manera, la misión que tenían era ser administradores, buenos administradores de todo lo que hay en el mundo, pero bajo la dirección soberana de Dios. Esto fue realmente la creación en el principio. Ahora, la creación de Adán y Eva fue perfecta, eran perfectos, pero perfectibles. ¿Qué quiero decir con esto? Perfectos no en el sentido que no podían equivocarse. Perfecto en el sentido bíblico es que tiene todo lo necesario para existir. Por ejemplo, una casa pequeña, chiquitita, pero que tenga todo, baño, cocina, living, pieza, jardincito, es perfecta. ¿Por qué? Porque está completa. Si usted agarra una mansión mucho más grande que tiene un montón de otros cuartos y lugares, es perfecta en el sentido que tiene todo lo que necesita para funcionar. Así eran Adán y Eva, eran perfectos, tenían todo lo necesario para funcionar, pero eran perfectibles. ¿Qué significa eso? Que tenían que comenzar a conocer todo lo que es necesario para la vida humana, pero desde el bien, sin caer en el mal. Es maravilloso el plan de Dios. Él les dio a ellos el poder crecer desde el bien, sin caer en el mal. En ese sentido, creo que podemos entender la maravilla del plan de Dios, que no incluía la muerte humana. Cuando Dios creó a Adán y Eva, no incluyó que murieran físicamente, sino al revés, que fueran pareciéndose cada vez más a Jesús desde el bien. Dice Génesis 2:9, en medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida. Ese era el árbol del cual tenían que comer simbólicamente para existir infinitamente. Y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, en el jardín el único
árbol que no deberían tocar era el árbol o comer el árbol que les diera conciencia del mal. Estoy hablando todo esto para que después identifiquemos en nosotros algunas necesidades. En medio de una vida perfecta, una vida santa, una vida hermosa, sin ningún tipo de complicación física ni espiritual, en una santidad perfecta, en una comunión irrestricta con Dios, porque día a día se veían con el Señor, ocurre el primer pecado que ocurrió en el mundo, y es la desobediencia del mandato del Señor. Ahora, fíjense, y esto por nuestra naturaleza, ellos pecaron por una influencia externa, no pecaron por una influencia externa, interna, como tenemos nosotros hoy día, que muchas veces nos tiende al mal. Ellos no tenían en sí mismos una naturaleza que los llevaba al mal. Lo que tenían es libertad de elección. Y ellos eligieron desobedecer al Señor. Ahora, fíjense qué interesante también. La orden de no comer del árbol del conocimiento fue dada inicialmente a Adán. Dice Génesis 2:16 y 17. El Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. ¿A quién le dio la orden? Adán. Digo esto porque siempre decimos, si no hubiera sido por Eva, pero en otro momento vamos a ver que el Señor a quien señala como el verdadero problema es Adán. Adán es quien transmitió el mandato de Dios a su esposa. Dice Génesis 2:18, el versículo siguiente al que acabamos de leer. El Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Después que Adán recibió el mandato, el Señor crea a Eva. Y es entonces Adán el que le transmite a Eva qué mandamiento tenían de parte del Señor. ¿Por qué menciono esto? Porque a pesar de que ambos pecaron, fue Adán el que provocó el problema. Fue Adán el que creó el desastre de estar separados de Dios. Y eso lo dice la Escritura. Miren, Génesis 3:6. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso y le dieron ganas de comerlo, de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Y no pasó nada. Hasta ahí no pasó nada. Sigue diciendo el texto. Luego le dio a su esposo y él también comió. Y el versículo siguiente dice: en ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Fíjense, es tema para otro momento, pero es evidente que Adán se mantenía en lo que era obedecer a Dios, de alguna manera iba a redimir a su esposa. Pero precisamente porque él desobedeció el mandato que le dio Dios a él directamente y que le enseñó a su esposa, recién cuando él comió, dice que los ojos de ambos fueron abiertos. Por eso después, más adelante, la Escritura dice que el pecado entró por un hombre y salió por otro hombre, que es Jesús. Pero tenemos que tener muy claro que allí, en ese acto primero de rebelión con Dios, de separarse de lo que Dios dice, es que perdieron la inocencia y la comunión irrestricta con el Señor.
Perdieron la inocencia y mismo dijeron, oh, estamos desnudos, y se hicieron unos delantales, dice, con hojas de una planta. Tremendo. Desperdiciaron la maravilla que Dios había propuesto para ambos. Ahora, ¿por qué menciono esto hasta aquí? ¿Por qué menciono la gravedad de lo que hicieron? Porque en ese momento su naturaleza cambió. Su naturaleza realmente dejó de ser inocente, pura, santa, para transformarse en lo que la Biblia dice una naturaleza caída, que en otra manera la llama el viejo hombre. Ese pecado original, ese primer pecado, pasa a ser en nosotros el pecado original. O sea, traemos de fábrica una naturaleza que tiende a desobedecer a Dios. No se queden con esto porque Dios también nos ha dado la salida. Si quedamos con esto, nos vamos todos a casa llorando. Pero sí quiero que entendamos que hemos heredado una naturaleza humana que tiende al mal y que somos responsables de presentarnos ante Dios para que esa situación cambie. Por eso esa naturaleza que se destruyó en ese momento pasó a ser ahora herencia de toda la humanidad. Nacemos con ese contrapeso, nacemos así, y cargamos lo que la Biblia llama la vieja naturaleza. Y la pregunta es, ¿tenemos conciencia de que esa naturaleza nos agrede casi permanentemente? No los quiero dejar con esto, quiero ir al final de que podemos superar eso. Pero quiero que seamos conscientes de que tenemos una naturaleza por nacimiento que tiende al pecado, que tiende al mal. Fíjense, la Biblia menciona los pecados que el Señor detesta. Lo menciona en Proverbios 6, 16 al 19. Y dice así, hay 6 cosas que el Señor aborrece y 7 que le son detestables. Usted se imagina a Dios y dirá, qué feo, detesto eso. Y dice cuáles son. Dice, los ojos que se enaltecen, o sea, el orgullo, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estos son pecados que el Señor aborrece. Traducido a nuestra realidad es soberbia, mentira, asesinato, inclinación permanente al mal, practicar lo que sabemos que está mal, falsear los testimonios y chismear. Esto es lo que marca la Escritura. No sé si alguno ve alguna de estas cositas con las que tiene que luchar. La Iglesia en general, a través de la historia, ha mencionado que hay 7 pecados capitales, que se les llama, que son los pecados que mueven a otros pecados. Los menciono. Orgullo, envidia, avaricia, ira, lujuria, gula y pereza. Son los famosos llamados 7 pecados capitales. El orgullo y la soberbia es tener una valoración descontrolada de lo que somos y tenemos. Es creer que lo sabemos todo, que tenemos razón en todo, que somos mejores. Claro, no lo decimos, pero el orgullo nos hace pensar que podemos mirar a todos por encima del hombro. Para tranquilidad de ustedes, yo como pastor estoy muy orgulloso de ser tan humilde. Pero creo que la mayoría luchamos con el orgullo, especialmente cuando somos muy buenos en algo y consideramos que los demás están con otro nivel.
La envidia es el deseo excesivo de poseer lo que tienen otros. Veo lo que otro tiene y casi pienso, ¿por qué a él y a mí no? Uy, mira este. El otro se compra una casa mejor y dice, ¿cómo hace? Yo quiero algo así. Y la envidia generalmente lleva a los celos, que también es otra manera de arruinar la vida. La avaricia es el deseo desordenado de tener y querer más y de no soltar nada de lo que tenemos. No solo se es avaro cuando se es rico, a veces también se es avaro cuando se es pobre. Y uno puede ser avaro en dinero, en ropa, en comida, en todo bien que tengamos. Uno puede tener avaricia. Y a veces podemos ser muy generosos en un nivel mayor y ser muy avaros en un nivel menor. El otro día fui a Aldi y hay que poner 25 centavos para tener el carrito. Pero hay un hombre que se queda con el carrito y los 25 centavos. Y yo me iba apurado para recuperar mis 25 centavos, para tenerlo para la otra vez. Después dije, ¿y este pobre hombre que se gana 25 centavos con cada carrito? Y yo fui apurado para que no me agarre mi carrito y me saque los 25 centavos. Ay, por supuesto lo llamé y le di el carrito. Pero dije, ¿qué avaricia más indigna? Soy capaz de dar un montón de dólares, de miles de dólares para ayudar a alguien y soy tan avaro por 25 centavos. La ira. La ira es un sentimiento de enojo desbordado, acompañado generalmente de violencia en sus variadas expresiones. Gritos, amenazas, agresiones. Esa es la ira, es un pecado capital. La ira nubla la razón y generalmente nos hace perder el control. Hace poco un artista casi choca, vino un hombre mayor de edad, lo vino a increpar, el hombre se fue mayor de edad, el artista se bajó, ¡pum!, le dio un puñetazo y lo mató. Pequeño momento de ira produce cosas inconcebibles. La lujuria, ¿saben lo que es la lujuria? Todos sabemos. Es el deseo desmedido de los placeres sexuales. Y hoy casi eso está extendido por todo. No hay película que usted no vea que incita a la lujuria. No hay caminata de uno por la calle que no lo incite a la lujuria por lo que ve. Y el sexo es creación de Dios y nos fue dado tanto para la procreación como para el placer matrimonial. Pero en la medida que empezamos a tener una mente que piensa y piensa y piensa y busca placer y más placer y más placer, llega un punto que realmente hay un descontrol que trae trastornos físicos y mentales. No sale en ningún diario, pero las enfermedades venéreas producto del sexo indiscriminado es una pandemia a nivel mundial y que sigue creciendo. No sale en ningún lado, pero si ustedes ven las estadísticas, es terrible la cantidad de enfermedades venéreas que se tiene por un sexo descontrolado. Por otro lado, el Internet también, proveyendo todo lo que sea pornografía, trae todo lo contrario a lo que el que ve pornografía quiere lograr. Ve pornografía, se excita y después tiene un drama en ese terreno enorme. No voy a entrar en ese tema, pero es parte de los pecados que tenemos que enfrentar. La gula. La gula es glotonería comiendo más de lo que el cuerpo necesita para su salud. No está mal comer, no está mal disfrutar la comida. Yo digo que yo no como para alimentarte, yo como por el placer de comer. Me encanta comer, pero obviamente tengo que cuidarme de que no pase la línea, porque la gula me lleva cada vez más y me domina. Tenemos que entender que debemos comer para vivir y no vivir para comer. Y hoy día eso es no fácil. Aquí este país es un país donde creo que hay más obesos que en ningún lado, porque está la provisión que hay de grasas, de crema, de abundancia,
que la gente se pasa de la línea y ni se da cuenta que está cayendo en el pecado de la gula. Y lo último es la pereza. La pereza es el deseo desequilibrado de descansar y de no hacer nada. Y algunos son expertos en eso, ¿no? Porque la pereza lleva a descuidar nuestras responsabilidades. Los casados no tenemos ese problema, porque en cuanto nos tiramos en el sillón, inmediatamente viene mi esposa y nos trae algo para hacer. Ellas no nos pueden ver descansar, si nos traen siempre tienen algo para hacer. Así que estamos exentos del pecado de la pereza, los casados. ¿No les pasó? Muy bien, ahora voy a decir algo grave. Cuando leo estas listas, y lo digo con sinceridad, me doy cuenta que señalan las luchas que yo tengo que enfrentar a diario. Yo creo que enfrento todos estos pecados capitales todos los días. No me pasa mucho cuando me quedo en casa, pero me pasa permanentemente cuando salgo de casa. Porque todo lo que me lleva a convivir con otros y a ver lo que se ve afuera, me exige que yo tome una decisión de cómo voy a enfrentar a estos enemigos. Yo no sé si a todos les pasa por igual. Y por supuesto, de todo esto que mencionó, no todos me afectan de la misma manera. Pero de todos, tengo que enfrentarlos y luchar. Aquí viene un poco también a lo que quiero llegar. Si me quedo acá, parecería que todos somos pecadores perdidos, que no tenemos remedio. Pero quiero mencionar justamente algo importante. Cuando uno no conocía al Señor y estaba abrumado por los pecados que cometió, cuando la conciencia trabajó y uno siente que estuvo mal, uno se acerca al Señor ¿para qué? Para ser perdonado. Uno llega al Señor con una necesidad, alguien nos habla, nos dice que el Señor perdona los pecados, nos dice que si entregamos la vida al Señor, el Señor nos va a perdonar, y eso ocurre realmente. Nos entregamos, confesamos lo que hicimos mal, aceptamos al Señor y algo adentro sentimos la liberación de la carga por todos esos pecados, porque el Señor nos perdona. Pero una vez que fuimos liberados de todo ese pecado, de todas esas malas acciones que hemos vivido, comenzamos el día de nuevo, comenzamos con alegría. ¿Y qué nos damos cuenta? Que nuestra naturaleza nos exige hacer aquello de lo que nos arrepentimos. Nos damos cuenta que fuimos liberados de la carga que teníamos, pero que tenemos una naturaleza que quiere seguir haciendo lo indebido, que tiende a la locura, que tiende a la avaricia, que tiende a la gula. Ya hemos sido perdonados, no tenemos más la mochila de pecado, pero la naturaleza insiste y quiere. ¿Por qué? Porque después de perdonados, necesitamos ser transformados de la vieja naturaleza a la nueva naturaleza. Esa transformación trata con lo que somos, no con lo que hicimos. El perdón trata con lo que hicimos, pero el Señor tiene que tratar con lo que somos, porque esa vieja naturaleza tiene que ser reemplazada por la nueva naturaleza. Es el reconocimiento de este lastre de la vieja naturaleza que llevó a Pablo, Romanos 7:24, a exclamar: ¡pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que me hace pecar y me separa de Dios? Pablo entendió algo muy clarito, que la naturaleza vieja necesita morir y tenemos que ser transformados a una nueva naturaleza. No podemos vivir la nueva vida
con la vieja naturaleza. Necesitamos vivir una vida nueva como el Señor nos prometió. Evidentemente, somos pecadores por nuestra naturaleza, no por nuestras acciones. Las acciones son resultado de nuestra vieja naturaleza. Por eso decimos que hay pecado y pecados. Pecado es lo que tenemos en la vieja naturaleza. Pecados es lo que cometemos por causa de esa vieja naturaleza. Y la única manera de dejar de pecar es que desactivemos la fábrica de generar pecados. ¿Se entiende algo hasta aquí? Los pecados necesitan perdón, pero el ADN de nuestra naturaleza, lo que somos por nacimiento, necesita transformación. Son dos aspectos distintos que tenemos que crecer. En otra manera, necesitamos perdón por los hechos indebidos que cometimos, pero necesitamos transformar lo que somos. Si no se transforma lo que somos, vamos a seguir generando pecados. Allí es donde actúa la sangre de Jesús y la cruz de Jesús. La sangre, que la Biblia dice limpia de pecados, la sangre trata con nuestro pasado. La cruz trata con lo que somos. Y las dos cosas necesitamos tener presentes en nuestra vida. La sangre de Cristo, dice, nos limpia de todo mal, nuestro pasado. Pero la cruz de Cristo es la que transforma nuestra vida. Por eso hemos sido crucificados junto con Cristo para también ser resucitados junto con Cristo a una nueva vida. Son los dos milagros que el Señor hace con nosotros. En su infinita bondad, el Señor derramó su sangre para limpiar nuestros pecados y sufrió la cruz para transformar lo que somos. Esto va a ser tema más desarrollado un poquito más adelante. Pero quiero leerles algo que resume todo esto que estoy diciendo en Romanos capítulo 6, los versículos 3 al 14. Escúchenlo con mucha atención, porque ahí dice exactamente lo que acabo de tratar de mencionar. Dice así, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Pues con el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos. ¿Ven? La única forma de destruir la fábrica de pecados es matarla, es morir. Cuando uno entra al agua bautismal, nosotros lo que vemos es alguien que entra y se moja. Pero desde el cielo ven a alguien que muere, que es enterrado en una tumba. Nosotros vemos salir a alguien que entró seco y sale mojado. Pero Dios ve otra cosa. Dios ve una persona resucitada con Cristo. Entró solo porque dejó el viejo hombre, pero sale con la presencia de Cristo en su vida. Dice, y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. Es claro como la Escritura aclara todo. Sigue diciendo, si nos hemos unido a Cristo en una muerte como la suya, también nos uniremos a Él en su resurrección. ¿Ven? Aquí nace la nueva vida. Esa fábrica de pecados queda enterrada en el agua bautismal y resucitamos a una nueva vida con Cristo, una nueva naturaleza. Sigue diciendo, sabemos que lo que antes éramos, la vieja vida, fue crucificado con Cristo para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. ¡Ah! ¡Aleluya! ¿Ven? Lo que ocurre, esto es por fe, es lo que Dios ve, es lo que Dios hizo. Pero lo dice con toda claridad para que no seamos más esclavos del pecado.
Cada día enfrentamos esos pecados capitales y otros, pero ahora lo hacemos con el poder del Espíritu Santo para no caer en ellos, para no renunciar, y si en algo aflojamos, podemos pedir perdón y otra vez volver a tener la fuerza para enfrentar cada día el mal que nos quiere arruinar. Dice, porque cuando uno muere, queda libre del pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos en que también viviremos con Él. Aquí aplica la fe. Sabemos que Cristo, habiendo resucitado, no volverá a morir. La muerte ya no tiene poder sobre Él, pues Cristo al morir murió de una vez para siempre respecto al pecado, pero al vivir, vive para Dios. Así también, dice, fíjense, ustedes considérense muertos respecto al pecado, pero vivos para Dios en unión con Cristo Jesús. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. ¿Ven? Hay algo de nosotros, de nuestra decisión, de nuestra voluntad. Hay algo que nos compete a nosotros, pero no porque tenemos la fuerza para hacerlo, sino porque el Señor viviendo en nosotros tiene la fuerza, nos da el poder para vencer lo que antes era humanamente imposible de vencer. Esa vieja naturaleza que solo sabe pecar, ahora es una nueva naturaleza que quiere vivir en santidad con Dios. Dice, no entreguen su cuerpo al pecado como instrumento para hacer lo malo. Al contrario, entréguense a Dios como personas que han muerto y han vuelto a vivir. Aleluya. Y entréguenle su cuerpo como instrumento para hacer lo que es justo ante Él. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues no están sujetos a la ley, sino a la bondad de Dios. Hermanos, el pecado o las causas que inducen al pecado va a estar siempre presente. La diferencia es que la nueva naturaleza, que es Dios viviendo en nosotros, nos da el suficiente poder para no caer en el pecado. Lo vamos a enfrentar, nos va a tentar, va a estar apareciendo donde menos lo esperamos, pero tenemos el poder y la gracia y la fuerza de vencer. Yo no sé si ustedes son conscientes de todo lo que alrededor nuestro es permanente pecado y cuántas cosas nos tientan a pecar en todo orden. Con las finanzas, cuántos evaden impuestos y no pagan lo que corresponde. Y a veces no sienten ningún remordimiento por robar. Están robando. El empleado que hace como que trabaja y no trabaja, ¿qué está haciendo? Está robando. El no ayudar a alguien cuando podemos hacerlo es el pecado de omisión, se llama. Y tantas otras cosas que muchas veces pasamos por alto como si fuera lo normal, lo natural, lo que todo el mundo lo hace. Pero hermanos, Dios nos ha dado conciencia, nos ha dado un Espíritu Santo que habla a nuestro corazón, que habla a nuestra conciencia, que nos marca el camino y nos da la fuerza para vencer. No estamos sujetos a la vieja naturaleza, estamos sujetos a la nueva naturaleza según Dios. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Ahí mató al viejo hombre y el que nació es el nuevo hombre. Lo tengo que tomar por fe. El pecado siempre me va a estar delante mío tratando de que yo caiga. Antes caía porque no tenía la fuerza de Dios. Ahora puedo no caer porque sí tenemos la fuerza de Dios. Aleluya. Yo quisiera tener en esto una nota de fe, no una nota de tristeza. Creo que nos viene bien reconocer cuántos pecados hay y cuántos cometemos muchas veces sin
que ni siquiera tengamos conciencia. Mi deseo es que tomemos conciencia tanto de cómo el pecado está rodeándonos. Pensaba ayer, hay 8.000 millones de personas. Un pecado solo de cada persona por día sube 8.000 millones de pecados al cielo. Digo, uno solo por persona. Digo, qué bondad la de Dios de no hacer así y destruirnos. Él murió en la cruz, por eso tanta agonía en Getsemaní, que caían como gotas de sangre, porque estaba todo eso llevándolo como si él fuera el culpable y nosotros podemos quedar libres de pecado. Aleluya. Segunda Corintios 5:17 dice para terminar, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Amén. Es un amén medio tristón. ¿Se animan a repetir este versículo juntos con buena voz? Yo lo comienzo y ustedes lo repiten. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado. Ha llegado ya lo nuevo. Amén, amén, amén. Señor, bendecimos tu nombre, pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, que seamos conscientes de cuánto mal hay alrededor, pero también conscientes de que nos has dado la fuerza para vencer todo pecado. Y tu misericordia, Señor, es tan grande que ninguno de nosotros queda fuera de ella. En el nombre de Jesús. Amén. 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 No sé si logré el efecto distinto al que quería, que es animarnos a vivir en la nueva naturaleza, pero también a ser conscientes de que el pecado existe y que debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no vivir pecando. ¿Amén? Amén. Amén. 2 minutos para alguna pregunta si quieren hacer y después nos despedimos. Si alguno tiene alguna duda o alguna preguntita, está tiempo de hacerlo. Alguno que esté en el Zoom también puede hacerla. Dicen que si no hay preguntas es por 2 motivos. O porque nadie entendió nada, o porque entendieron todo. Yo por fe asumo lo segundo. Muy bien. Nos despedimos.